que está diariamente aquí con nosotros. Vuelvo a repetir para los que gracias por estar aquí. Hoy, como habéis visto en la convocatoria, vamos a tener a 4 panelistas. Uno de ellos repite la sesión de ayer. Hago un paréntesis. Ayer, como pudisteis ver, el seminario no se pudo realizar a través de la plataforma GoToWebinar. Tenían probablemente no, nos lo han confirmado esta mañana, un colapso de usuarios. Esta hora están trabajando también todos sus clientes de Estados Unidos, donde ellos también, obviamente, están confinados prácticamente pues, 40 largo, 50%, y sobre todo de las zonas donde quizá hay más usuarios sensibles a este servicio. Bueno, el caso es que ayer la plataforma falló. Finalmente pudimos migrar la reunión a Facebook Live con una asistencia, pues aquí estamos nuevamente 1.100, 1.200, allí hubo una asistencia en puntas en torno a 400, o sea que desgraciadamente 600 de vosotros no pudisteis ir, y ese es el motivo por el que hoy hemos invitado a Begoña para que repita su mensaje. Sin más, doy entrada a Begoña para que nos anime a todos a donar sangre y ayudar a estos enfermos que tenemos en estas circunstancias de necesidad de donación. Todo tuyo, Begoña. Buenas tardes a todos. ¿Me oís bien? Sí, claro y alto. ¿Sí? Sí, sí. ¿Se me oye? Bueno, pues lo mismo que os comentaba ayer, que en este momento de confinamiento, tras la declaración del estado de alarma, los donantes seguimos siendo imprescindibles. Sí que es verdad que hay que tomar unas medidas de higiene y de seguridad extras que antes no se hacía, pero es importante que vayamos a donar. Lo más importante es que antes de ir a donar hay que llamar, hay que conectarse a las páginas web de cada banco de sangre de cada comunidad y coger cita. El objetivo es que no haya que esperar cuando se vaya a donar sangre y que no haya aglomeraciones. De esa manera habrá más seguridad en la donación. También es verdad que todos los espacios, tanto los bancos de sangre como las unidades móviles, son todas seguras. No hay ningún peligro de contagio allí. Lo que os contaba también que... ¿me decías algo, Francis? Sí, ¿cuál es el procedimiento? ¿Dónde llamo? ¿Cómo me entero del teléfono? Mira, hay que conectarse a la página web del Ministerio de Sanidad y ahí aparece un listado de todas las comunidades y dentro de cada una de ellas aparecen los distintos bancos de sangre. Entonces es localizar el que te coge más cerca y concertar una visita allí. Ir solamente cuando te necesitan, en vez de ir por tu cuenta. Donar sangre es uno de los motivos por los cuales se puede transitar por la calle. Cuando tú coges hora, cuando coges la cita, te envían un correo electrónico y ese te sirve si en algún caso te paran las autoridades, pues te para la policía preguntándote por qué estás en la calle. Entonces ese correo electrónico te sirve de justificante. El otro día te hacía la broma, te decía que ahora todos los bancos de sangre hacen el mismo regalo. Y es que te regalan 2 paseos, el paseo cuando vas a donar sangre y el paseo cuando vuelves. Entonces, un motivo más para ir a donar, ¿no? Esas ganas que tenemos de salir de casa. Pues sí, realmente a la ayuda que sin duda reciben las personas beneficiarias de nuestra donación, pues se añade esa sensación de ir por la calle, pues prácticamente como yo decía el otro día, como Will Smith en la película Soy Leyenda, ¿no? Vas por las calles y, bueno, no encuentras zombies, pero prácticamente estás solito. Muchas gracias Begoña por tu aportación. Estoy seguro de que muchos de los compañeros que nos están escuchando se van a animar a entrar en la página web en cuanto acabemos nuestra sesión y a pedir hora para ir a donar mañana, pasado o cuando pueda. La gente no sabe muy bien cada cuánto puede donar. Ayer dabas unas carencias, o sea, unos periodos. Sí. Sí, mira, lo interesante sería que todos tuviésemos ese hábito de ir a donar, que nos lo apuntemos en la agenda y que cuando nos toca ir, vayamos. Entonces, ¿cuándo nos toca ir? Las mujeres podemos donar 3 veces al año y los hombres 4 veces al año, pero también es verdad que no es necesario que haya un periodo de 3 o 4 meses entre donaciones.
lo que el banco de sangre nos indica es que en 12 meses hayas donado, puedes donar hasta 4 veces vosotros, siempre que entre donación y donación haya un mínimo de 2 meses. O sea, al que ha donado hace 2 meses, si ahora se le necesita, podría ir a donar perfectamente. ¿Y quién puede donar? Toda aquella persona que está sana, que pesa más de 50 kilos, que es mayor de edad, puede ir a donar perfectamente. Todos los que estén sanos, mayores de edad y que pesan más de 50 kilos. Dato importante. Muchísimas gracias, Begoña. Quédate por aquí Gracias a ti. por si surge alguna cuestión que quieras plantear a los demás panelistas. Damos paso a Eva Díez Ordaz. Perfecto. Ella es abogada especializada en asuntos laborales en el bufete Garrigues. Y bueno, pues ayer la atracamos así al vuelo y le dijimos, Eva, échanos un cable. Cuéntale a nuestra comunidad, a nuestra tribu inmobiliaria, qué cosas están ocurriendo a nivel laboral, está en boca de todo el mundo, los ERTES, las solicitudes de ayudas para autónomos. Es tu momento. Todo el público te escucha atentamente. Muy bien. Buenas tardes. ¿Me escucháis bien, no? También. Perfecto, sí. Muy bien. Pues nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, aunque sea de última hora. Y bueno, espero que todos los que me escuchan pues se encuentren bien de salud, tengan a sus familiares bien de salud, que es lo importante. Y gracias también por la información de donación de sangre, que creo que es muy útil para muchos de nosotros que a veces somos desconocedores de estas cuestiones. Yo os quiero dar unas pinceladas básicas para en relación con los ERTES, que ahora son tan famosos y eran hace 2 semanas tan desconocidos. Para que cuando uno de vosotros tenga la obligación inevitable de aplicarlo, solicitarlo, ponerlo en marcha, tenga en mente una serie de cautelas que creo que son muy relevantes. No voy a profundizar porque cada caso es un mundo. Evidentemente eso con el asesor que os lleve el caso puede ser que tengáis que profundizar más, pero quiero que tengáis unas ideas muy claras en la cabeza para que no os pille de sorpresa algunas cosas o para que centréis bien el caso que tenéis en concreto. Es verdad que asumo que nadie es especialista en derecho laboral. Bueno, yo llevo casi 19 años en Garrigues. Entonces, evidentemente, los ERTES, a la vez al igual que los ERES en los años de la crisis, eran procedimientos que ya existían, no son algo nuevo que se haya creado como consecuencia de la situación que tenemos, sino que ya existían. ¿Qué diferencia hay? Pues que ahora tenemos una normativa específica en relación con los ERTE relacionados con el COVID-19. Empezando por lo más básico y sin ánimo de ocupar mucho tiempo de la sesión, un ERTE es un procedimiento que son las siglas de expediente de regulación temporal de empleo. Y es un procedimiento de obligado cumplimiento que debe implementarse, debe solicitarse, debe hacerse en los casos en los que es necesario suspender temporalmente el contrato de trabajo de los trabajadores por cuenta ajena contratados o bien reducir la jornada de esos trabajadores. Y tienen las principales características básicas de todo ERTE es que es necesaria la concurrencia de causa justificativa, que puede ser fuerza mayor y ahora os explicaré lo que es un ERTE fuerza mayor y cómo se solicita, o ERTE, lo que llamamos ERTE ETOP, nuevamente utilizamos las letras de cada una de las palabras, ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Esos son los dos principales ERTEs que hay y las causas que justifican que tú suspendas el contrato de un trabajador o que reduzcas su jornada. Y el procedimiento básico, las cuestiones básicas a tener en cuenta es, en primer lugar, que se necesita aportar determinada documentación a la autoridad laboral competente en cada caso. Generalmente, pues, si la empresa, centro de trabajo que tiene que aplicar el ERTE está en una comunidad autónoma, pues será la Dirección General de Trabajo, de Empleo de esa comunidad autónoma, o bien en el caso de empresas que tengan
centros de trabajo por toda España y un determinado porcentaje pues será la Dirección General de Trabajo del Ministerio correspondiente de Empleo, vamos. Hay que aportar una serie de documentación, como decía, hay que realizar una serie de comunicaciones tanto a la autoridad laboral como a los trabajadores, como en su caso en las empresas que tengan representantes de los trabajadores, a los representantes de los trabajadores. Y para los ERTEs que os comentaba de causas económicas, técnicas, organizativas de producción, hay que realizar un periodo de consultas, que llamamos, que es básicamente una negociación con los representantes de los trabajadores o una comisión elegida de trabajadores para esta circunstancia. Como os decía, estos ERTEs estaban o han estado siempre regulados en el Estatuto de los Trabajadores, que es la norma básica de derecho laboral por la que se rigen las relaciones entre trabajadores y empresarios, y en un Real Decreto que se aprobó en el año 2012, que regula los despidos colectivos, ERES, los despidos colectivos y los expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTEs. Y a partir del miércoles pasado, también por el Real Decreto Ley 8/2020, que contiene, entre otras cuestiones, dos artículos, los artículos 22 y 23, destinados a la regulación del ERTE de fuerza mayor y al ERTE de causas productivas, técnicas, económicas, organizativas. Aparte de estos dos artículos, hay otros 3 artículos de esta norma relevantes a estos efectos, que son el 24, que ahora hablaré de él, que regula una exención de cotizaciones, el 25, que regula las prestaciones por desempleo a las que los trabajadores afectados por estos ERTEs van a tener derecho, y una disposición adicional sexta, que es muy relevante, que es el compromiso de mantenimiento, la salvaguarda de empleo, el compromiso de mantenimiento de empleo que adquieren los empresarios que adopten medidas al amparo de esta norma. Y que sabéis que esta norma se aplicó o se ha publicado con la esperanza de que las empresas puedan pasar esta situación sin destruir empleo, pues se ha incluido una salvaguarda de mantenimiento de empleo que ahora os comentaré. Empezando por el ERTE de fuerza mayor, es, por decirlo así, el procedimiento más simple, porque no requiere periodo de consultas, no requiere una gran explicación, pero sí, aunque sí requiere un informe. Es un procedimiento más rápido que el procedimiento o el ERTE de por causas productivas, organizativas, técnicas o económicas. ¿Qué es fuerza mayor y qué no es fuerza mayor? Es la clave que tiene cualquier empresario, tiene que analizar y sopesar con carácter previo al inicio del procedimiento. El Real Decreto que os comentaba que salió el miércoles pasado, el Real Decreto se publicó el miércoles pasado, el Decreto Ley 8/2020, establece, y permitidme que lo lea directamente, en su artículo 22, que es causa de fuerza mayor que permite la suspensión o reducción de jornada aquellas situaciones que tengan causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración de estado de alarma que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y movilidad de las empresas y mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar el desarrollo de la actividad, o bien situaciones extraordinarias urgentes debido al contagio de la plantilla, la adopción de medidas de aislamiento decretadas por la autoridad sanitaria correspondiente. Este artículo, que en principio nos generó evidentemente muchas dudas interpretativas, en qué situaciones o casos entran o no, ha sido o nos ayuda a interpretarlo criterios y guías que ha publicado el Ministerio de Empleo, y que básicamente lo que creo que a vuestro sector os puede interesar más, porque todos, evidentemente, el último que he leído, las situaciones urgentes o extraordinarias debido al contagio de la plantilla o adopción de medidas de aislamiento por parte de la autoridad sanitaria, evidentemente, si una empresa, como me comentaba a mí un cliente que me llamó el otro día, tiene en su centro de trabajo a todo el mundo contagiado o en situación de aislamiento, evidentemente ahí tiene un caso claro de fuerza mayor y no tiene que entrar a nada más que justificar esa situación. Pero en otros casos que pueden ser
o más interpretables o más discutibles. El criterio que emitió el Ministerio de Empleo el día 19 de marzo y una guía también o aclaratoria del Real Decreto Ley que también ha publicado el Ministerio de Empleo, pues sí que nos dan cierta guía o cierto confort de cara a las peticiones que hay que hacer en relación con las solicitudes de fuerza mayor. Y, por ejemplo, y sobre todo centrándome en lo que creo que os puede interesar a vuestro sector, se indica el criterio del Ministerio del día 19 de marzo que las pérdidas ocasionadas por el COVID de 2019 se entienden debidas o incluidas en esa situación las relacionadas con la declaración de estado de alarma. Y ahí lo que el criterio viene a decir es que todas las actividades incluidas en el artículo 10 y en el anexo del Real Decreto Ley 463 del Real Decreto, perdón, 463/2020, que es el que declara el estado de alarma, se entienden, por decirlo así, fuerza mayor temporal. Y para aquellas que puedan ser discutibles, que estén en ese artículo 10 o en ese anexo, lo que dice claramente expresa este criterio es que lo que tiene que hacer la empresa es, y creo que aquí, si en algún caso os encontráis en esta situación, es acreditar la imposibilidad de seguir prestando servicios total o parcialmente, y que esa imposibilidad, y argumentarlo bien, está causada por las medidas de contención incluidas en el Real Decreto Ley 463/2020. Es decir, por poneros un ejemplo, y evidentemente no soy conocedora absoluta de vuestro sector, pero yo misma, si fuera no puedo a día de hoy ir a visitar ninguna casa que si quisiera comprarme una, pues evidentemente eso tiene un impacto claro y directo en la actividad del sector. En consecuencia, si en un caso con el asesor correspondiente, alguno de los que me estáis escuchando, os indican que no estáis incluidos en las actividades del artículo 10 o en el anexo, sí que creo que sería importante que tratéis de justificar, y en todo caso que lo hagáis, en qué medida el estado de alarma o cualquier decisión de la autoridad, policía, sanidad, lo que os afecte, impacta en vuestra actividad, en qué términos y en qué medida eso afecta a los contratos de trabajo que tenéis. Bueno, no reitero el tema de los contagios, que eso yo creo que queda claro. Creo que para vuestro sector esa es la cuestión que se os debe quedar en la cabeza. Y es importante también que tengáis en cuenta que el criterio que os comentaba, emitido por el Ministerio, establece muy claro que no la extensión personal de las medidas debe ser proporcionada a la paralización de la actividad. Es decir, no puede ser que haya casos en los que, evidentemente, el estado de alarma, cierres, implique que toda la plantilla tenga que tener suspendido su contrato de trabajo. Pero eso tiene que quedar muy bien justificado, porque si no, puede ser que se estime o considere que no tiene por qué afectar a toda la plantilla, o si queda parte de la actividad que se tenga que realizar, eso quiere decir que igual no toda la plantilla debe estar afectada por la suspensión. Puede haber plantilla afectada por la suspensión, plantilla afectada por la reducción, y en ambos casos ser un ERTE de fuerza mayor justificado. Entonces, esa es una cuestión que hay que valorar caso a caso. Yo creo que una de las cuestiones que hacemos nosotros en nuestro asesoramiento del día a día, y que estoy segura que hace cualquier asesor laboralista, es valorar el caso concreto y argumentar bien en qué medida se incluye en este supuesto de hecho. En cuanto al procedimiento, como os decía, es bastante sencillo. Simplemente requiere presentar una solicitud a la autoridad laboral. Y esa solicitud, que generalmente, bien presentando un formulario oficial, eso depende de cada comunidad autónoma, si tienen o no tienen formulario oficial. Hay comunidades autónomas que ya están aprobando formularios concretos para estos ERTE relacionados con el COVID-19. A esa solicitud hay que acompañar un informe explicativo de la fuerza mayor que se entiende que concurre, y es lo que os decía, que es lo que hay que trabajar, lo que tenéis que trabajar en el caso, lo que tiene que trabajar la empresa con su asesor, presentar un informe que justifique bien en qué medida su situación o su actividad se ve afectada
y qué impacto tiene en la plantilla de la empresa, en los contratos de trabajo. Y la documentación acreditativa, por ejemplo, el caso de empresas que tengan trabajadores de baja por incapacidad temporal debido a la enfermedad o situaciones de aislamiento, pues toda la documentación acreditativa de esas situaciones. Debe realizarse comunicaciones a la plantilla y a la representación de los trabajadores en caso de existir y una vez hecho esto hay que esperar la resolución que tiene que emitir la autoridad laboral y la está emitiendo en principio en el plazo de 5 días desde la solicitud, y la autoridad laboral lo que hará es constatar si hay fuerza mayor o no hay fuerza mayor. Si hay fuerza mayor, la empresa, el empresario debe comunicar a los trabajadores su decisión, porque nuevamente queda su decisión, que aunque la autoridad laboral constatase la existencia de fuerza mayor y así lo expresase en la resolución, tiene que haber una decisión expresa del empresario que tiene que trasladar a los trabajadores y a los representantes y a la autoridad laboral. Y eso es básicamente el procedimiento. Si la autoridad laboral decide que no hay fuerza, que no es un caso de fuerza mayor, lo que sí prevé la norma y los criterios que os comentaba, las guías que os comentaba, evidentemente la empresa podrá acudir al otro ERTE del que ahora hablaremos, que es el ERTE por causas productivas, económicas, básicamente, bueno, el procedimiento es distinto y más largo y evidentemente sí creo que es necesaria la valoración previa para no encontrarte en una situación que creyendo que había una fuerza mayor te encuentras que la autoridad laboral te dice que no la hay y tienes que iniciar el otro procedimiento habiendo perdido un tiempo creo que muy valioso porque la situación durará lo que dure, pero cada día entiendo que cuenta. Entrando en qué implicaciones tiene o qué beneficios tiene la implementación de un ERTE de fuerza mayor, tanto para la empresa como para los trabajadores afectados, el Real Decreto Ley en 8/2020 lo que establece es que para empresas de menos de 50 trabajadores, estas empresas previa a su propia instancia, a comunicación a la Tesorería General de la Seguridad Social, se podrán exonerar de la aportación empresarial, así como de las cuotas por conceptos de recaudación conjunta, es decir, de las cotizaciones a la Seguridad Social durante el periodo de suspensión o reducción. Evidentemente es un beneficio muy importante, con lo cual la vía de la fuerza mayor, en la medida que concurra, pues tiene este beneficio que no lo tiene el otro ERTE del que vamos a hablar luego. Y para empresas de más de 50 trabajadores o más, esta exoneración es del 75% de la aportación empresarial. Por otra parte, y ya esto sí es un beneficio que prevé la norma tanto para los ERTEs de fuerza mayor como para los ERTEs de causas productivas, económicas, técnicas, organizativas, es la posibilidad de que los trabajadores afectados accedan a la prestación por desempleo, tengan o no los periodos de cotización mínimos exigidos por la norma. Y también que estos periodos que consuman de prestación por desempleo los trabajadores no van a suponer que afecte a sus prestaciones futuras. Es decir, si dentro de un año un trabajador es despedido, estos periodos consumidos no se van a considerar a los efectos de esa prestación futura que tenga el trabajador. En cuanto al compromiso de garantía de empleo, esto creo que es muy importante. Una empresa que aplique un ERTE de estas características estará sujeta, o la disposición adicional sexta indica que está sujeta al compromiso de mantener el empleo durante un plazo de 6 meses desde la fecha de reanudación de la actividad. He de decir que la interpretación de esta disposición adicional sexta es difícil porque no habla de nivel de empleo, no habla de mantener contratos de trabajo, simplemente habla de mantener o establece la obligación de mantener el empleo durante un plazo de 6 meses. Entonces veremos cómo lo interpretan bien la autoridad laboral, bien los tribunales. Entendemos que en breve, con todas las dudas que estamos planteando en muchos despachos, tendremos alguna aclaración o algún criterio que nos dé orientación de cómo interpretar este artículo. Pero vamos, yo creo que es una importante, bueno, es una disposición adicional muy importante porque establece un compromiso que hay que cumplir. Y si no, las consecuencias puede ser, en primer lugar,
la posible reclamación de esa exoneración de cuotas que os comentaba y, en su caso, no sabemos qué pasaría con las prestaciones por desempleo que reciban trabajadores que en principio no tenían derecho a ellas. Se puede declarar la responsabilidad solidaria de la empresa en relación con esas prestaciones percibidas. En consecuencia, quien aplique un ERTE tiene que tener esto en mente porque creo que las consecuencias pueden ser muy importantes. Entrando ya en el ERTE por causas fundamentalmente serán productivas. Te pediría si puedes comprimirlo a 4 minutos. Sí, dos ideas básicas. La diferencia de este ERTE por causas productivas y económicas con respecto al ERTE que os he indicado de fuerza mayor son que tienes que hacer un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores o una comisión elegida ad hoc de trabajadores o bien con los sindicatos más representativos del sector y que tienes que aportar una memoria justificativa de las causas productivas o económicas que justifican la medida. Y básicamente esto, evidentemente, llegarás a un acuerdo o no con los representantes de los trabajadores. Si llegas a un acuerdo, comunicas a la autoridad laboral y comunicas la decisión a los representantes y a los trabajadores. Y es un procedimiento un poco más complicado, requiere 7 días de negociación con los representantes, pero evidentemente muchas empresas que no tengan fuerza mayor o que no estén afectadas por la fuerza mayor tienen que recurrir a esta vía. Las implicaciones o beneficios no aplica la exención de cotización que os comentaba antes, las prestaciones por desempleo, los trabajadores tendrán derecho a ellas y también existe el compromiso de mantenimiento de empleo que os indicaba. Y bueno, con respecto a los autónomos, la verdad es que la norma no ha establecido muchas medidas más allá que la posibilidad de acceder a la prestación por cese de actividad en unas condiciones pues más favorables que las que están establecidas en la normativa común. Esto está regulado en el propio Real Decreto Ley, no deja lugar a dudas. Yo creo que al final simplemente es que lo reviséis, ese Real Decreto Ley 8/2020. Yo, Francis, salvo que quieras que entre, no creo que sabiendo que es una medida con una vigencia temporal limitada a un mes a partir de la entrada en vigor del Real Decreto Ley, o como mucho si se alarga el estado de alarma hasta el último día del mes en que finalice el estado de alarma, creo que con esto ya te da una idea de hasta dónde llega esa posible prestación. Vale. Nos has hablado de una guía, luego te pediré que me la envíes, si me puedes enviar el link por correo para que yo lo poste en los grupos y me imagino que la mayoría de los oyentes ya están al caso, pero bueno, no viene de más que la tengan y la puedan. Muy bien, el criterio y la guía, sí, te lo remito. Fenomenal. Pues el link del ministerio. Muchísimas gracias, Eva. La verdad es que ha sido muy instructivo. Estoy seguro de que los oyentes, bueno, los asistentes lo han disfrutado. Me están disculpad, a veces me veis que estoy mirando así hacia abajo, es porque no paran de enviarme mensajes por WhatsApp los compañeros y bueno, te tengo que felicitar porque ha suscitado muchísimo interés y están todos tomando, me han dicho, estamos tomando notas como locos. O sea que bueno, gracias. Bueno, espero que sea útil. Evidentemente es una cuestión del caso por caso y así lo tendrán que analizar. Está siendo de verdad que la reacción en los asistentes es muy, muy positiva y bueno, en estos momentos hemos superado la barrera de los 1000 conectados, o sea que bueno, se ve que hay interés por ello. Gracias, Eva. Si quieres quedarte por aquí escuchando lo que los demás panelistas van a contar. Por supuesto, sí. Estás invitada. José Manuel, es tu turno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se te oye bien. Nos vas a hablar de bueno, cómo impacta en nosotros y bueno, cómo pueden los clientes solicitar la moratoria hipotecaria. Te lo dejo ahí votando, que tú eres un especialista en esto. En estos días te has hecho... Bueno, soy especialista desde hace 2 días. Exacto. Aquí nos vamos especializando en temas sobrevenidos. Bueno, vamos a ver, yo lo primero es dar las gracias a los panelistas de esta sesión, empezando por Begoña, que la verdad es que hacéis un trabajo fantástico informando a la gente sobre las donaciones. Yo espero que en el próximo Emocionate en vivo seamos capaces de batir todos los récords de donaciones que habéis tenido. Y entre tanto, pues a ver si somos capaces de mover un poco, hacer esos paseos que propones y que nos ayuden a colaborar en lo que podamos, ¿no?
la sangre inmobiliaria sabemos que es de alta calidad y hay que donarla. Y por supuesto a Eva y a Jaime, que son dos profesionales de primer nivel y yo creo que desde UCI les queremos dar las gracias por su colaboración en estos momentos y sobre todo por el apoyo que nos prestan diariamente, ¿no? en la actividad que hacemos con vosotros, con las inmobiliarias. Así que muchas gracias a todos. Y dicho esto, pues me toca hablar de la moratoria hipotecaria. Yo creo que es una oportunidad, la verdad es que dentro de las propuestas que ha hecho el gobierno en el ámbito económico, yo creo que es una de las que más impacto puede tener de cara a aliviar la carga económica de las familias y en general de todos los clientes hipotecados, ¿no? Lo primero es explicar que el ámbito de aplicación de la moratoria hipotecaria que se ha publicado en el Real Decreto de Medidas Económicas, yo creo que es el mismo que estaba haciendo referencia a Eva, el 8/2020, el 17 de marzo, y lo que viene a decir es que, bueno, pues aquellos clientes que en su vivienda habitual y teniendo unas circunstancias especiales de vulnerabilidad, es decir, de pérdida de ingresos, pues pueden acogerse a una moratoria hipotecaria. ¿Esto qué significa? Pues que durante un tiempo no se determina precisamente la duración de la moratoria, es uno de los vacíos que han quedado en la norma y que ahora pues hay debate en cuanto a la interpretación de esto, de la duración que hay que darle al decreto, a la moratoria. Durante ese tiempo que se aplique la moratoria, el cliente no paga la cuota hipotecaria. Es decir, no paga ni los intereses ni la amortización. En cuanto a la interpretación que estamos haciendo los bancos, insisto que de momento es una interpretación, porque no está perfectamente detallada en la norma, es el dejar de pagar la cuota hipotecaria significa que la amortización del préstamo se pospone y se alarga el plazo del préstamo en tantos meses como se aplique la moratoria, ¿no? Y los intereses que se van devengando en ese tiempo, pues de momento no los paga nadie. ¿Qué significa que no los paga nadie? Pues que son menos ingresos del banco, con la consecuencia de que no está claro quién va a pagar esta fiesta. En principio, en algunos países se está determinando que sea mitad-mitad, el Estado paga la mitad de esos intereses y el banco asume como pérdida la otra mitad. En el caso de España me temo lo peor para el banco y lo mejor para el Estado, es que sea 100% a cuenta de la cuenta de resultados del banco, pero bueno, insisto que esto todavía no está determinado, ¿vale? En cualquier caso, la moratoria, el gran beneficiado es el cliente, como yo creo que es de justicia en estos momentos que aliviemos en la medida de lo posible pues, esa pérdida de ingresos que van a tener las familias en España, ¿no? En España y en tantos otros países, ¿no? Pues, ¿quién se puede beneficiar de esto? Ya he dicho que es solo para vivienda habitual, aquellos que tengan una hipoteca para segunda residencia o para inversión no se pueden acoger a esta parte del Real Decreto de la moratoria, solo para vivienda habitual y solo se pueden acoger a aquellos clientes que entren en las hipótesis de vulnerabilidad. Aquí tampoco quiero o no creo que sea conveniente entrar en todos los detalles, pero para que lo entendamos todos es sencillo, es decir, en el caso de empleados, pues aquellos que a causa del confinamiento pues, y su empresa o le haga un ERTE o directamente pierda el empleo, pues esa pérdida de empleo le puede suponer una pérdida de sus ingresos y en consecuencia entrar en la hipótesis de que sus ingresos, los gastos de la hipoteca más los gastos corrientes de la casa superen el 35% de los ingresos y en ese caso estaría en esa hipótesis de vulnerabilidad y podría acogerse a la moratoria. En el caso de los autónomos profesionales liberales, lo Disculpa, que tienen es que preguntan por el chat
¿qué se considera vulnerabilidad? Perdón, ¿hay algún criterio? Es un término muy abierto, ya lo entiendo. ¿Nos puedes aclarar algo o si no? Sí, vulnerabilidad en este caso es vulnerabilidad económica. Es pues que una pérdida sustancial de los ingresos. En el caso de los asalariados, pues es o una reducción de los ingresos por salario o una pérdida del empleo y que en consecuencia pues que las coberturas sociales, el paro, en definitiva, que suponga una reducción de los ingresos de la familia. ¿Vale? En el caso de los autónomos, pues directamente menos facturación o cese de actividad o una pérdida sustancial de la facturación, de los ingresos. ¿Vale? Yo os recomiendo un artículo que se ha publicado en Idealista News, que está muy bien escrito y va paso por paso explicando cuáles son los criterios desde el punto de vista económico. Pero de manera sintética es, bueno, pues que tus ingresos se reduzcan de manera que pases a que tus cargas supongan más del 35% cuando no lo eran. Es decir, tú estabas en un nivel de cargas de en torno al 25, al 30%, imaginemos, y de repente tus ingresos bajan y tus cargas pasan a estar por encima de ese 35%. ¿Vale? No es que cambie el numerador, sino lo que cambia es el denominador. El denominador, que son los ingresos, bajan y en consecuencia pasamos por encima del 35%. ¿Vale? También hay otro criterio que es de cara un poco a dejar fuera a aquellas familias que tengan unos ingresos importantes, es que no se podrán acoger a esto las familias que tengan unos ingresos 3 veces por encima del IPREM. Esto tiene también unas matizaciones porque en función del número de miembros de la familia sube este criterio base del IPREM, se incrementa en un 10%. Si luego hay personas dependientes, se aumenta un poco más. En definitiva, o sea, al final, para que lo tengamos en la cabeza, es que los ingresos netos de la familia no estén por encima de alrededor de 1.600 euros, entre 1.600 y 2.000 euros. ¿Vale? Esa es un poco la hipótesis. Hay que hacer cuentas y yo creo que es una de las dificultades que van a tener los clientes pues, para valorar si ellos están cumpliendo o no esa regla. ¿No? En cualquier caso, yo creo que todos los bancos estamos poniendo en marcha dispositivos para ayudar en estas circunstancias a que el cliente, ayudarles a hacer las cuentas, ¿no? Explicarles bien cuáles son los condicionantes que tiene que cumplir, hacer las cuentas de si realmente está dentro de los parámetros que ha definido la ley y, sobre todo, ayudarle a conseguir la documentación. Para mí este es el mayor hándicap. La norma deja muy clara cuál es la documentación que hay que aportar al banco, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta del millón es ¿cómo consigo documentación si no me puedo mover de casa, ¿no? Entonces, ese es el hándicap que van a tener la mayor parte de los clientes, ¿no? En realidad, toda la documentación se puede obtener. Se puede obtener o por teléfono, o por email, o yendo a las oficinas, en algunos casos, a las oficinas de empleo o de la administración tributaria que puedan facilitar la documentación que se solicita, y ahora entro en detalle de alguna de ellas, pero eso mismo se puede hacer también de forma telemática. El problema es que hay que ser un poco habilidoso para encontrarla, para imprimirla, en fin, no está, yo creo que no está al alcance de todos los clientes, ¿no? Entonces, una de las misiones que, bueno, creo que todos los bancos nos aplicaremos en ello y en UCI, desde luego, estamos montando unos equipos importantes de refuerzo para ayudar a los clientes a hacer estos trámites, ¿no? Conseguir la documentación, aunque tenga que ser él quien lo haga, le orientaremos hacia dónde encontrarla, cómo se puede solicitar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, en concreto, el procedimiento de solicitud de la moratoria se abre desde que se publica el decreto ley.
y se puede solicitar hasta 15 días después de que acabe el periodo de, vamos, el confinamiento que ahora mismo, desde ayer, se ha prorrogado hasta, creo que es el 17 de abril, o una cosa así, ¿no? Entonces, que probablemente tenga otras prórrogas y pues desde que acabe la última prórroga, en 15 días más el cliente podrá solicitarlo, ¿no? En cualquier caso, dado que nos hemos activado los bancos pues desde que se publicó esto y lógicamente hay que habilitar el procedimiento y digamos los sistemas informáticos y sobre todo el procedimiento de tramitación, yo creo que todavía ningún cliente ha podido cumplimentar todo el proceso y lo empezarán a hacer en los próximos días, ¿no? Entonces, yo creo que hay que transmitir que tampoco debemos precipitarnos y enviar la documentación incompleta o cosas por el estilo, porque creo que mayoritariamente los bancos lo que vamos a aplicar es el criterio de que una vez autorizada la solicitud se va a aplicar con carácter retroactivo desde el mes en el que el cliente lo haya solicitado. Quiere decir, si ya lo han solicitado en el mes de marzo, al menos han puesto en contacto con el banco para que la cuota de marzo no la tengan que pagar, aunque el proceso de tramitación se prorrogue un poco, unos días más, lo normal es que los bancos estamos retrocediendo esas cuotas si ya se han pagado o si el cliente las ha impagado, no contemplarlas como impagadas y darle bueno, pues la duración que cada banco determine. Yo creo que esta es la gran duda, ¿no? Pienso que la estrategia que se va a seguir en general va a ser ir prorrogando el periodo de moratoria, es decir, empezar por un mes o por 3 meses y si esto se alarga más, pues ampliarlo según sea necesario, ¿no? En definitiva, yo creo que para el cliente, el cliente que tenga realmente esa dificultad se debe aplicar en estos días para conseguir la documentación, ponerse en contacto con su banco y bueno, sobre todo tener un poquito de paciencia porque estoy convencido que tal y como ha pasado en UCI, ha habido una avalancha muy importante de llamadas en estos últimos días y bueno, tenemos que aplicarnos a hacerlo bien. La norma es muy estricta porque te dice que el banco desde que recibe la solicitud tiene un plazo de 15 días para aplicarla. Entonces, bueno, pues en las próximas semanas nosotros ya hemos hecho un plan de contingencias para que buena parte de los equipos que estaban en este momento menos activos se pongan, volcar un contingente de personas a formar parte de estos equipos de tratamiento para poder hacerlo todo en plazos, a satisfacción del cliente y bueno, pues con la mejor de las voluntades, ¿vale? José Manuel, hay un par de cuestiones, algunas son obvias porque, bueno, te las traslado tal cual, ¿no? Cuando hablas de vulnerabilidad, supondría también, por ejemplo, la entrada en un ERTE, pero claro, el hecho de entrar en un ERTE no siempre es que caigan tus ingresos ese porcentaje, es así, claro. Claro, o sea, es que depende, es decir, tú puedes tener un ERTE y estar cobrando en el ERTE el 60%, creo que has dicho, Eva, que se puede cobrar el 60% de tu salario. Bueno, cobrarán si es un ERTE de suspensión, se cobrará la prestación por desempleo, que depende de tu base reguladora, bueno, con los mínimos y unos máximos, pero no caen los ingresos de la persona a cero, eso está claro. Ya, entonces depende de cuánto caigan, Francis. O sea, si hay gente que tiene hipoteca por gusto, ¿no? Como somos todos los que estamos aquí presentes y leyendo, ¿no? Nos gusta tener hipoteca y la tenemos por gusto, no por necesidad, ¿no? Lo que acaba una pedimos otra, ¿no? Efectivamente. No, la realidad es que depende de la situación económica de cada familia, ¿no? Si un miembro de la familia tiene un ERTE y sus ingresos bajan sustancialmente, puede cumplir el criterio de bajar o de superar ese 35% de cargas ingresos, ¿no? Entonces, bueno, depende de caso por caso, ¿vale? Yo en esto creo que es la mayor de la dificultad que van a tener los clientes, el saber hacer esos numeritos, ¿no?
Pero yo creo que los bancos le vamos a ayudar a hacerlos. Bueno, muchas gracias. Entiendo que no tiene coste. Es un acuerdo privado, no hay que llevar a público ninguna modificación en la escritura. Entiendo que... En principio es un acuerdo privado, al menos en UCI lo entendemos que es así, y la idea es simplemente un acuerdo entre las partes que prorroga la hipoteca en el periodo que se aplique la moratoria. Es decir, y bueno, pues si al cliente le imaginemos que le quedan 100 meses de pago y ahora mismo le aplicáramos la moratoria 4 meses, pues una vez que se vuelva a situación normal el crédito, se prorrogará el plazo en 4 meses. ¿Vale? Seguirán teniendo 100 cuotas pendientes, pero 4 meses más tarde. ¿Me explico? Sí. Bueno, se abre un paréntesis en el préstamo que continuará en situación normal una vez acabado, ¿no? Hay una cuestión para Eva, y ya damos paso a Jaime. Decían, ¿es necesario tener firmado el recibí de comunicación del ERTE por parte de los trabajadores y representantes, si los tienen? Sí, a ver, yo el recibí como tal, evidentemente estamos en una situación totalmente nueva para todos. Todos estamos en nuestras casas y el recibí como tal, en muchos casos difícilmente va a poder obtenerse. Porque los trabajadores no tienen, o sea, no salgan de sus casas, o directamente tú tampoco quieres que salgan. Entonces, aquí lo que sí que es verdad, que entiendo que los jueces, la autoridad laboral, serán flexibles, pero lo que no pueden, entiendo, porque no está dentro de sus facultades, es saltarse el contenido de la ley. Y la ley, por lo menos de cara a la formación de la comisión representativa o comunicación a los representantes, claramente habla de comunicación fehaciente. Y como comunicación fehaciente no es un WhatsApp, incluso no es un correo electrónico, con independencia de que no niego que se puedan estar usando. Pero claramente, sobre todo, además, si se prevén situaciones de conflicto, yo creo que la comunicación fehaciente, me refiero a burofax o bien comunicación electrónica certificada, tipo a través de Logalty o este tipo de comunicaciones que sí son fehacientes, sí se puede acreditar a quién se está enviando y el contenido que estás enviando, que es lo importante, debería ser lo que toda empresa tratase de hacer en estos casos, lo cual no quiere decir que no desconozca que haya empresas que estén utilizando incluso el WhatsApp, que no creo que sea lo más recomendable desde el punto de vista jurídico-laboral. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, José Manuel. ¿Quieres añadir algo? Begoña, ¿tú como agente quieres preguntar algo? ¿Te ha quedado claro? Seguro que sí. No se te oye. No se te oye, Begoña. Ahora. Bueno, mientras te podemos dar voz. Vale. Ahora. Estoy reactivada. Ya. Sí, José Manuel, esta solicitud que tendría que hacer nuestro cliente para pedir esta moratoria en su pago de la hipoteca, ¿también tendría que ser de manera fehaciente? Bueno, vamos a ver. Yo creo que, teniendo en cuenta que no le vamos a obligar a moverse de su casa, nosotros lo que hemos hecho es un formulario web. En la web cliente entrará con su usuario y su contraseña y rellenará el formulario, y le pediremos que desde la propia web suba la documentación. Vamos a tratar de hacerlo lo más ágil posible, ¿no? Entonces, esa solicitud, digamos, es rellenar un formulario web. Luego lo que sí vamos a hacer es que, y así lo dice la norma, es que una vez que apruebe el banco la moratoria hipotecaria, le envía un acuerdo, un contrato al cliente. Nosotros lo vamos a hacer por Logalty, que ha mencionado Eva, que es un sistema de firma digital. Le enviaremos el contrato con el acuerdo y simplemente metiendo el PIN en Logalty, que le enviamos por SMS, da por firmado el contrato. Es un contrato privado. Muy bien. Bien. Vale, pues continuamos con Jaime. Hola, Jaime, buenas tardes. Gracias por tu paciencia. Hola, buenas. Desde la última conexión, si no recuerdo mal, el jueves de la semana pasada,
¿Qué tal? ¿Ha habido algún cambio normativo, algo que quieras remarcar? Bueno, a nivel normativo, bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Es un placer estar con vosotros de nuevo y hoy por lo menos me podéis ver. El otro día fue solo por teléfono y por audio. Desde el jueves pasado, la verdad es que no ha habido ninguna modificación ni a nivel normativo ni a nivel tampoco interno, ninguna circular relevante por parte del Consejo General del Notariado o, en mi caso, como notario de Barcelona, del Colegio de Notarios de Cataluña. Por lo tanto, en el día a día, en lo que es el funcionamiento, no ha habido ninguna novedad importante. Sí, la principal novedad pues, es que, como se está acercando el final de trimestre, hay más operaciones que las que había la semana pasada encima de la mesa y para firmar, sobre todo también desde que se ha desbloqueado lo que son las operaciones de financiación en las cuales intervienen entidades financieras. Y lo que sí que me estoy encontrando sobre todo es una gran preocupación por parte de todos los clientes, no solo a nivel de salud, sino a nivel económico. Tanto de particulares como empresas pequeñas, autónomos, incluso diría grandes empresas, muy saneadas, con poco apalancamiento financiero, pero que a pesar de eso se encuentran con problemas de liquidez muy importantes. Sin duda, esta mañana estaba viendo un vídeo que os recomiendo del profesor Javier Santomá de IES, que había sido profesor mío de economía en IES, y él hablaba, decía que él es un amante de la liquidez, ¿no? Que en estas circunstancias, lógicamente, la liquidez es la que te va a permitir salir adelante de la situación con menos daños. Perdona. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a los que nos están escuchando para que su liquidez sufra menos? Es decir, esas operaciones que tienen ahí con arras que van a vencer en las próximas semanas, que tanto el comprador como el vendedor quieren perfeccionar, quieren ir de tu despacho al final y cada uno sea feliz en su contrato. ¿Cómo podemos ayudarles a nuestros agentes para que eso ocurra a la medida en que todos estén de acuerdo, obviamente? Si no, ya no sería posible. Bueno, lo que son las operaciones hipotecarias en un principio ya no hay problema porque están exceptuadas de la necesidad de acreditar esa situación de urgencia, con lo cual se podrían continuar firmando. Y en cuanto a lo que son operaciones al contado, sí que habría que apreciar esa urgencia, pero bueno, pues me estoy encontrando gente que le vence el contrato de alquiler, gente que a lo mejor tiene que pagar esa cantidad de la compraventa al vendedor para que luego el vendedor pueda acceder a otra vivienda. El vencimiento del contrato de alquiler de la vivienda previa es un motivo de urgencia, digamos, que se puede acreditar y se puede contemplar. Claro, como decía el otro día, es un poco el criterio. Creo que es un caso importante, primero, hay gente que le vence el contrato el día 31 de marzo. En la actual, lo que menos puede ocurrir es que se vaya a la calle, y en la situación actual lo que menos puede ocurrir es que 2, 3, 4 personas vayan a una vivienda con gente mayor. Te oye un poco peor. No sé si te puedes acercar un poco más al ordenador. Gracias. A ver, ¿ahora? ¿Y ahora? ¿Mejor? Sí. Que decía que la situación de vencer un contrato de alquiler es apreciable en función de cada notario. Sí que observar cada caso concreto, pero yo hay casos que sí lo considero como urgente, porque planteémonos casos en que le vence el contrato el 31 de marzo, que tiene que marchar a la calle porque no tiene un techo a donde ir. Casos en los cuales, si no pueden acceder a esa vivienda, se van a encontrar con que van a vivir a casa de sus padres o sus abuelos, con gente que tiene un perfil de riesgo, o en una vivienda que sea hasta 2, 3 personas, pasan a vivir 5. Entonces, ya digo que es algo para observar a cada caso concreto, pero detrás del vencimiento del contrato hay cosas de peso. Vale. Uno podríamos decir que era el vencimiento del contrato, otro era que el vendedor tuviera necesidad también de hacer otra compra y unas arras que le pudieran vencer, porque en la conversación de la semana pasada llegué a entender
que el estado de alarma habría un paréntesis en los contratos, tanto privados. ¿Es así? ¿Entendí Sí, bien? sí, el otro día comenté que ¿Interrumpe los plazos? hay un comentario jurídico del Servicio de Arbitraje Notarial que analiza el supuesto que habla el Real Decreto de suspensión del plazo de prescripción y caducidad de los plazos administrativos y judiciales. Entonces comentaba que había la duda en relación con el contrato de arras, que en un principio podría pensarse como un plazo civil, si también había esa interrupción de cara a luego posteriormente el otorgamiento de la escritura pública de compraventa, y se llegó a la conclusión que sí, es decir, había una suspensión y como el otro día tenía un ejemplo, si unas arras vencían el 6 de abril, realmente no vencerían el 6 de abril. Según lo que teníamos conocido la semana pasada, se prolongarían 15 días más y según las últimas noticias del gobierno no serían 15 días, sino 30 días. O sea, mientras dura el estado de alarma, se prorrogan esos días. No corre el tiempo. En el caso de arras queda claro, si fuera un contrato privado de compraventa en el que hay un precio aplazado al momento de la escritura por parte de, por lo que sea, por la financiación, bueno, si fuera financiación sí que se podría firmar. Imagínate que es igual, hay un periodo, hay un plazo aplazado para elevar a público la compra. ¿También se interrumpe? En un principio, lo que hablaba este comentario jurídico hablaba de los contratos de compraventa con arras. No hablaba de los contratos de compraventa con precio aplazado. Pero bueno, en el caso, por ejemplo, aquí en Cataluña, realmente es que las arras como tal no están reguladas. Lo que regula el Código Civil de Cataluña es el contrato de compraventa. Otra cosa es que es necesario otorgar la escritura pública para que se produzca la transmisión del inmueble. Pero realmente el contrato de compraventa, si yo hago un contrato de compraventa contigo, Francis, en documento privado, ya he podido. Otra cosa es que sea necesario ir al notario para transmitir la propiedad y la entrega de la propiedad. Imagínate que hemos hecho ese contrato y hay un pago aplazado y vence mañana, ¿quedaría suspendido ese plazo? Es decir, ¿quedaría prolongado ese plazo prorrogado por el estado de alerta o no? ¿Ese vence y habría que hacerle pago? Ya digo, en este sentido un organismo. Mi criterio es que por analogía, si los otros casos estamos diciendo que sí, yo creo que aquí tampoco correría. Y además ya entraríamos en supuestos como fuerza mayor u otras causas que a lo mejor se podrían alegar para que no tuviera lugar el incumplimiento del contrato y, por tanto, justificar ese aplazamiento o esa prórroga del mismo. Prórroga, más que prórroga, no hablaría de prórroga, sino alargar el término. Alargar el término. Perfecto. Bueno, estamos en la hora final, el momento final del... Sí, ¿quieres añadir? Yo quería añadir una cosita en relación con lo que ha comentado José Manuel en relación con los casos de moratoria, de ampliar durante la duración de este estado de alarma, que no se va a cobrar esos intereses, basándonos en la normativa reciente. Claro, yo planteo una problemática que nos podemos encontrar a futuro. Si ese documento se hace en un contrato privado y dentro de 10 años esa hipoteca incurre en impago y, por desgracia, finalmente tiene que ejecutarse la hipoteca, como sabéis, para poder presentar esa demanda ejecutiva ante el juzgado o bien proceder a la venta extrajudicial ante notario, es necesario acompañar dos documentos, la copia auténtica de la escritura de hipoteca y, por otra parte, el acta de fijación de saldo que autorizamos los notarios. Claro, los notarios, para calcular si esos intereses o ese impago está correcto, nos basamos en el documento presentado por parte de la entidad y en la escritura de préstamo hipotecario o, en su caso, novación de la misma o novaciones que ha podido haber. Si ese documento privado no llega a nuestras manos, o incluso la problemática que al no ser un documento público, no sé hasta qué punto lo podríamos admitir como tal, se plantearía un problema muy importante a la hora de acreditar ese saldo que está realmente impagado.
No sé si Manuel quiere responder o quiere consultar. A ver, no le falta razón. Yo creo que no le falta razón de que esto es un tema sobrevenido. Yo creo que el criterio que estamos aplicando es hacer lo más sencillo posible. Hay una incertidumbre tremenda de cuánto va a durar esto. Yo creo que ninguno de nosotros lo sabe si va a ser 1 mes, 2 meses, 3 meses o va a ser 1 año. Es decir, el impacto realmente en el crédito del cliente, yo creo que si estamos hablando de pocos meses, es mínimo. Yo creo que es, insisto, es para el concepto que yo decía, es abrir un paréntesis en el crédito para, bueno, pues facilitar un poco que el cliente salga adelante y bueno, pues ese periodo de tiempo, pues el banco evidentemente deja de ingresar los intereses y nada más. Es como si el crédito se congelara. A partir de ahí, el plazo continúa cuando se vuelve a activar con la misma duración que quedaba pendiente en el momento de la congelación, digamos. Pues bueno, que esto se podría hacer como una innovación y inscribirlo en el registro, pasarlo por notaría, pues seguramente sí se puede hacer. Luego supone meter muchos más gastos en la operación, mayor complejidad en la tramitación de la misma y desde luego un acto presencial, es decir, ya tendríamos que forzar a buena parte de los clientes a pasar por notaría. Pero bueno, yo no sé, en este momento no soy capaz de estimar cuántos clientes se van a poder acoger. Bueno, primero, cuánto lo van a solicitar, cuántos se van a poder acoger realmente porque cumplan todos los requisitos y luego cuánto tiempo durará este periodo. Entonces, yo creo que la solución que yo creo que en general se van a tomar por todos los bancos, es esta solución, digamos, de hacerlo a través de un contrato privado, ¿no? Pero insisto, ni es una decisión firme por parte de UCI, ni creo que lo tengamos ni siquiera claro. En el ámbito de la asociación hipotecaria hay un debate abierto donde si somos 17 bancos hay 17 opiniones diferentes. Ya os lo digo. ¿Por qué? Pues porque la norma ha quedado muy abierta, es decir, no ha sido capaz de concretar todo el procedimiento, ni los plazos, ni nada parecido. Está claro, y además es todo muy nuevo. Antes de cerrar, tengo una pregunta también para los juristas. Sí, digo que antes de cerrar, tengo una pregunta para los juristas. ¿Se me oye mejor ahora? ¿Sí? ¿Hola? Sí. Tengo abierto mi micrófono, ¿no me escucháis? Sí, se oye, Francis. Sí. Vale. Digo que antes de cerrar tengo una pregunta para los juristas, pero quería también animar a los asistentes a que tomen nota en sus agendas que cada martes y cada jueves hemos puesto en marcha un webinar formativo de SIRA CRS. Hoy hemos celebrado el primero de finanzas para inmobiliarios. Como os digo, es cada jueves y cada martes a las 12:30. El que hemos inaugurado hoy, finanzas para inmobiliarios, con casi 500 asistentes conectados. Durante 1 hora hemos desgranado las claves del curso que nosotros impartimos de finanzas para inmobiliarios. Os animo a participar en el del jueves a las 12:30, que se llama Rock and Brand. Lo va a dar Pera Maimí, al que todos conocéis, y es su charla sobre marcas y marca personal y cómo deriva esto en nuestro negocio inmobiliario. La pregunta para los juristas es, ¿el estado de alarma puede ser alegado para dejar de pagar alquileres a nuestras oficinas, a nuestros caseros de nuestros locales? Así sin más, sin tener lo previsto en los contratos. Porque sabemos que algunas franquicias norteamericanas, como por ejemplo Burger King, había notificado a sus caseros que no iba a pagar los locales, que no iba a pagar los alquileres, porque seguramente los norteamericanos sabéis que hacen un contrato y prevén hasta que el hombre llegue a la luna. Y bueno, pero aquí en España nuestros contratos son más sencillos. Entonces, ¿se puede argumentar esto para dejar de pagar? ¿Alguien de los dos quiere contestar?
Eva o Jaime. Bueno, yo me adelanto Si no, porque pues, soy nos puramente dejamos ahí. laboralista. Entiendo que esto es un tema civil. Claramente yo ahí sí que cedo la palabra a Jaime, con independencia de que entiendo que es un caso en el que la fuerza mayor se puede alegar y estudiar. Pero dejo seguro que Jaime de tema civil sabe muchísimo más que yo. Bueno, yo creo que en primer lugar lo que habría que hacer Acércate un es... poco más. ¿Sí? ¿Me escucháis? No te escuchamos. Hola, ¿me escucháis? ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora un poco ¿Sí? entrecortado. ¿Ahora? Sí. Sí, ¿Sí? sí. No, Sí. yo decía ahora Sí. que yo creo que en primer lugar lo que habría que estar es en la literalidad del contrato. Habría que... ¿Me escucháis? ¿No? A ver, ¿ahora? ¿Mejor? ¿Sí? ¿No? Hola. Jaime, vas Ahora, con un poco de ahora. delay. Cada vez que Sí. hablas, Sí. paras. va Entonces sería cortando. bueno que tú tiraras y si no te paramos. Pero acércate más al ordenador, por favor. Y no, que os No sé. decía que en primer lugar creo que habría que estar a la literalidad del contrato. Ahora digo que en primer lugar habría que estar a la literalidad del contrato y observar si en el contrato de alquiler, por tanto, ir caso por caso, está previsto. Evidentemente dudo que en los contratos esté previsto esta situación porque es una situación, como decís, muy novedosa para todos. Lo que probablemente a lo mejor esté prevista es la fuerza mayor. ¿Esto se puede entender como una fuerza mayor? Yo creo que es muy aventurado, o sea, es aventurarse ahora a comentar esto. Yo creo que nos vamos a encontrar con numerosas sentencias y con jurisprudencia que es la que nos va a decir si esto se puede considerar como un caso de fuerza mayor o no. ¿Por qué? Porque, claro, si hay una actividad que evidentemente tiene que suspenderse por causas ajenas, como comentabas tú lo de Burger King, quizás sí que se pueda alegar esa fuerza mayor. Y es un negocio que realmente lo que entra es en pérdidas porque no puede continuar su funcionamiento de forma normal, pues entonces sí que yo considero que no sería una fuerza mayor. Pero ya digo, yo creo que habría que estar en primer lugar a la literalidad del contrato y luego posteriormente a la jurisprudencia que seguro que es abundante en los próximos meses y años. Muchas gracias a todos, muchas gracias Eva, Begoña, Jaime y José Manuel, y por supuesto a los más de 1000 asistentes que hemos tenido hoy en nuestra sesión de Emocionate en Casa. Mañana habrá más, recordarlo, a las 18 horas aquí en el mismo sitio. Mañana va a conducir el programa Fernando García Viti. Esta mañana le hemos puesto ahí a los mandos de la sesión de mañana. Está preparando una sesión con mucha ilusión, como ya sabéis que él siempre lo hace, con mucho cariño. Ya me ha dado algunos nombres de los compañeros que van a participar. No quiero hacer un spoiler, lo veréis en la publicación pronto. Y bueno, pues esto, apuntadlo en vuestra agenda para seguirnos viendo mañana. Y como sabéis, este Emocionate en Casa va de lunes a viernes. Gracias a todos de nuevo y hasta mañana. Buenas noches y buena cena con vuestras familias. ¿Querías añadir algo, José Manuel? Francis, No se te yo oye. quería un minuto de publicidad. Claro, por supuesto. Quería solo un minuto de publicidad, ¿no? Venga. Bueno, yo solo como publicidad y dirigiéndome a los 1000 inmobiliarios que hay ahí conectados, ¿no? Solo transmitiros que UCI sigue abierto. Estamos operativos 100%. Habéis visto en qué tiempo récord hemos conseguido montar Emocionate en Casa y yo creo que está siendo un éxito de audiencia. No sé si los ponentes estamos a la altura de lo esperado o no, pero desde luego la audiencia a mí me sobrecoge. Entonces, seguimos abiertos y simplemente yo quiero transmitiros que gracias también al apoyo de nuestros colaboradores externos, pues empezando por los notarios, y Jaime es un caso real, es un notario con el que trabajamos habitualmente, y está atendiendo las operaciones de vuestros clientes y en general siguen con las puertas abiertas.
somos capaces de tramitar operaciones al 100% online, no hace falta poner en riesgo la salud de nadie, no hace falta vernos, no hace falta tocarnos, ni mascarillas ni guantes. Se puede hacer todo online, se puede rellenar las solicitudes, se puede rellenar la documentación, la solicitud, se pueden firmar las FEIN, se puede hacer el acta yendo el cliente a la notaría con cita previa y se pueden firmar las operaciones con cita previa en la notaría. Es decir, aprovechar para que haya muchos clientes que están ahí pues probablemente colgando con otra entidad, pues oye, rescatarlos. Aquí les hemos cogido ventaja a otros muchos bancos que no estaban en disposición de hacer su tramitación online y nosotros sí que lo hacemos. Y luego, por supuesto, para atender a vuestros clientes potenciales. Yo creo que una forma de adelantar tiempo para el futuro es hacerles un estudio de viabilidad de su capacidad de pago, incluso con documentación. Ahora tenemos un equipo de analistas que probablemente a partir de la semana que viene estén mano sobre mano. Es decir, somos capaces de estudiar una operación como si se fuera a firmar mañana, aunque el cliente no tenga elegido el piso. Así que animaros a presentarnos clientes. Les vamos a hacer un estudio muy profesional y en un tiempo récord, ¿vale? Así que, sobre todo, es eso, contar con nosotros y estamos a vuestra entera disposición. Muchísimas gracias. Me decía Begoña que hoy justo ha presentado una, estaba ahí calladita, le da como vergüenza decirlo. Sí, José Manuel, hoy he empezado una operación con UCI y ha sido súper rápida. Entrega de documentación y ya está en marcha, con José Miguel de Barcelona. Ahí vamos.